Vamos a resolver este problema de selectividad del tema trabajo y energía. Nos dicen un bloque de 1 kilo de masa asciende por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. La velocidad inicial del bloque es de 10 metros segundos y el coeficiente de rozamiento entre las superficies del bloque y el plano inclinado es 0,3. Determine mediante consideraciones energéticas la altura máxima a la que llega el bloque y el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Bueno, lo primero que escribimos son nuestros datos. Tenemos una masa de 1 kilo que nos dicen que asciende, que está subiendo, por un plano inclinado 30 grados. La velocidad inicial es de 10 metros segundos y el coeficiente de rozamiento es de 0,3. Nos pregunta en el apartado A la altura máxima y en el apartado B el trabajo de la fuerza de rozamiento. Bueno, ese es nuestro problema. Vamos a pintar nuestra situación como hacemos siempre. Suponiendo este es nuestro plano inclinado, la inclinación alfa. Vamos a suponer que tenemos aquí al cuerpo y lo primero que pintamos, como siempre, es la fuerza-peso, dirigida hacia el centro de la Tierra. Como estamos en un plano inclinado, la vamos a descomponer en su componente X y su componente Y. Bien, nos dicen que está subiendo, el movimiento tendría este sentido. Tenemos que pintar también, bien, la fuerza normal, sabéis que es una fuerza de reacción y en este caso nos va a coincidir el módulo con el valor de P sub I. La fuerza de rozamiento nos falta pintarla, que como siempre se opone al movimiento, está en el sentido contrario al mismo. Y estas serían todas las fuerzas implicadas. Lo que nos viene en el apartado A es la altura máxima, porque empezamos con una velocidad inicial de 10 metros segundos y llegaremos a una altura tal cuando la velocidad final sea igual a 0. Bueno, vamos a empezar calculando todas las fuerzas implicadas porque casi siempre nos van a hacer falta todas y de esta manera pues cogemos un poco de método. Bien, entonces vamos a empezar calculando el peso, que es masa por gravedad, y esto es igual a 1 kilo por 9,8. Siempre trabajamos con todas las unidades en el sistema internacional y es igual a 9,8 newton. La componente X va a ser igual al peso por el seno del ángulo, ¿vale? Porque este ángulo de aquí es igual que el de la inclinación por el seno del ángulo, y esto es igual, si hacemos el cálculo, a 4,9 newton. P sub I es igual a P por el coseno del ángulo por el coseno de 30 y es igual a 8,48 newton. Muy bien, de manera que la fuerza normal, como hemos dicho antes, es igual que el módulo A P sub I, por lo tanto ya la tenemos. Y nos faltaría por calcular la fuerza de rozamiento, que es nu por la fuerza normal. Que si hacemos el cálculo, lo vamos a poner aquí, fuerza de rozamiento es nu por la fuerza normal. Y esto es igual a 0,3 por 8,48 newton, casi un total de 2,55 newton. Estas son todas las fuerzas implicadas. Para calcular la altura máxima, ¿qué voy a usar? Pues voy a usar que la variación de la energía mecánica es igual que el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Y qué fuerzas no conservativas tengo en este problema? Pues la única no conservativa es la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, la variación de la energía mecánica es igual que el trabajo de la fuerza de rozamiento. Bueno, vamos a trabajar un poquito con esa expresión y entonces pondríamos que la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial es igual que el trabajo de la fuerza de rozamiento, que esto es igual al producto escalar de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, y esto va a ser igual a la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno de 180, porque si volvemos a nuestro dibujo vemos que el movimiento y la fuerza de rozamiento tienen la misma dirección pero sentidos contrarios, por lo tanto el ángulo es de 180. Bien, eso por un lado.
Luego, aquí vamos a trabajar un poquito más la primera parte y entonces tendríamos que la energía cinética final menos la energía cinética inicial más la energía potencial final menos la energía potencial inicial es igual a lo que hemos calculado antes, ¿no? Fuerza de rozamiento por el desplazamiento por menos 1. ¿Qué me puedo quitar de aquí? Pues me puedo quitar la energía cinética final porque la velocidad final en el punto de máxima altura es 0 y me puedo quitar la energía potencial inicial porque supongo que mi altura inicial es de 0 metros y partimos desde el suelo. De manera que lo que me queda, si ya pongo sus expresiones, sería menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado más mg por la altura máxima. Y ahora voy a poner la fuerza de rozamiento, la vamos a expresar con todas sus letras, ¿vale? Es decir, habíamos quedado, no numéricamente. La fuerza de rozamiento es nu por la fuerza normal. La fuerza normal me coincidía numéricamente con la P sub I, que era mg coseno del ángulo. Y esto lo introduzco aquí, ¿vale? Esto va a ser nu por mg coseno del ángulo por el desplazamiento por menos 1. ¿Vale? Vamos a ponerlo aquí, esta parte corresponde a la fuerza de rozamiento, ¿vale? Todo eso. Y esto sería lo que corresponde a la fuerza normal. Bueno, me hace falta una cosita más porque fijaros que el desplazamiento no lo tenemos, de hecho nuestra incógnita es la altura máxima y eso ¿cómo lo vamos a solventar? Bueno, pues vamos a recurrir a la trigonometría, esto es alfa. Esta es la altura máxima que yo estoy calculando y esto sería el desplazamiento. Entonces, si uso que el seno del ángulo es la altura máxima entre el desplazamiento y despejo el desplazamiento, me queda lo siguiente, que lo vamos a escribir en lugar de eso. Me quedaría h máxima entre el seno del ángulo, de manera que ya lo tengo todo para poder calcular la altura máxima. De manera que reordenando términos me queda la siguiente expresión, ¿vale? Esto lo podía hacer despacito, pero vais a llegar a lo mismo. Tangente es igual a 1/2 de v sub 0 al cuadrado. ¿Por qué la tangente? Porque fijaros que aquí tengo seno, arriba coseno y abajo seno, ¿vale? Entonces sería, si lo reordeno, sería lo que hemos puesto dividiendo la tangente del ángulo. Muy bien. Esto si despejo la altura, que es lo que me interesa, porque lo que estamos calculando esto sería la altura máxima. La altura máxima es igual a 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad 1 más nu partido la tangente del ángulo. Si sustituyo mis datos, esto es 1/2 por 10 al cuadrado, 9,8, 1 más 0,3 tangente de 30, ¿vale? Esta parte, si no la veis bien, lo podéis hacer más despacito y despejando poco a poco. Y esto es igual, si hago el cálculo, a 3,36 metros. Eso es la altura máxima, que sería el apartado A. Bien, este sería el resultado del apartado A. Para el apartado B lo que tengo que calcular es el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿vale? Que esto era, como hemos visto antes, lo rescatamos, el desplazamiento por menos 1. En lugar del desplazamiento vamos a poner, bueno, en lugar de la fuerza de rozamiento y el desplazamiento vamos a poner todas sus letras, igual que hemos hecho antes, ¿vale? Entonces esto sería nu mg coseno del ángulo por h máxima, que lo acabamos de calcular, h máxima partido el seno del ángulo y por menos 1, ¿vale? De manera que si hago este cálculo me queda menos 0,3 por la masa, que es 1 por 9,8 por el coseno de 30 entre el seno de 30 por la altura máxima que acabamos de calcular. Y esto es un total de 17,10 julios. Este es el trabajo de la fuerza de rozamiento. Os puede salir decimal arriba, decimal abajo, dependiendo un poco de las aproximaciones que hemos ido haciendo.
¿vale? Esto es un camino para resolver este problema. Ya sabéis que en física pues normalmente no hay caminos únicos, sino que podemos usar diferentes vías para llegar siempre al mismo resultado. Bueno, y con esto hemos acabado el problema.